Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Porque lo que pasa en el barrio también es historia. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este Barrio Adentro de este sábado en el cual estamos arrancando este programa en el que vamos a ir construyendo, como todos los sábados, una mirada desde los barrios, de los sectores populares. Y bueno, hoy estoy desde Uruguay y les cuento que acá en Uruguay hay un proceso electoral que son las elecciones municipales, así que también hay mucho movimiento en la calle, mucha construcción territorial, mucho trabajo de militancia. Y bueno, estamos también acompañando acá este proceso, que también es una reafirmación a un proceso electoral que ya ha habido acá, en la cual que dio como triunfador el Frente Amplio. Recuerden que Uruguay está siendo gobernado por el Frente Amplio, que es una fuerza, un gran frente de diferentes organizaciones de izquierda, nacionales, populares, que están gobernando el Uruguay, cuyo presidente es Yamandu Orsi. Y bueno, ahora, en el día de mañana, hay elecciones municipales para elegir intendentes y alcaldes. Acá están las dos figuras. Y bueno, como les digo, acá en las calles hay mucha movida, como siempre. Y ustedes saben, todo lo que sean las elecciones municipales y las elecciones con esas características mueve mucho lo territorial, mueve mucho la militancia de base. Queremos pararnos hoy para hacer este primer bloque, que va a ser un poco una reflexión, una editorial. Queremos pararnos muy fuerte desde el diagnóstico de que hay un mundo en tensión, que hay un mundo en búsqueda de sentidos, ¿no? Un mundo donde, como primer síntoma complejo, vimos desde Trump, Bolsonaro y Milei, también Meloni y otras propuestas, que la extrema derecha iba ganando terreno en los diferentes procesos electorales. Eso generó una alerta, una alarma. Recuerden también que en el proceso de lo que fue la composición de la Cámara, de los eurodiputados del Parlamento Europeo, también hubo ahí un revés para los sectores progresistas, los sectores izquierdas, los sectores populares, y también la derecha ahí había logrado consolidar una hegemonía. Pero por detrás de esa cuestión más electoral, lo que veníamos viendo desde hace un tiempo es que la derecha, la extrema derecha, la derecha, algunos y tienen razón, dicen, bueno, no hablemos de derecha, de extrema derecha, hablemos de realidades donde se pone en tensión la identidad nacional, donde se pone en tensión el cuidado de los recursos naturales, donde se pone en tensión la dignidad. Hablemos de esos dos sectores, los que defienden la dignidad, los que defienden la soberanía, los que defienden una vida buena, una vida mejor, y los otros sectores que trabajan de lleno en la construcción de un sistema que deshumaniza, un sistema de crueldades. Podemos decir entonces con mucha simpleza que lo que estamos viviendo hoy es una tensión entre los sectores que hacen del capital financiero su razón de ser y otros que resisten, ¿no? Otros que resisten desde una lógica de lo humano, de lo popular, de lo comunitario. Ese es el diagnóstico. Podemos decir, Papa Francisco hablaba de una tercera guerra mundial en cuotas, decía el Papa Francisco, y en esa tercera guerra mundial en cuotas se jugaba esto. Si el poder del capital, si el capital financiero, si la bomba, las guerras, se iban a imponer, o si las comunidades, los territorios iban a poder lograr ensayar otras lógicas. Ese es el lugar desde el cual hoy nos paramos a hacer este análisis. Hay dos realidades. Por un lado, la realidad de un capital financiero cada vez más duro, cada vez más agresivo, cada vez más brutal, que va comiéndose todo a su paso, que no le importa lo humano, que se lleva puesto todo, y las comunidades, los territorios que ensayan otros modos, otra manera.
ahí hay una pequeña, digamos, dicotomía de la cual empezar a plantear este barrio adentro del día de hoy. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque nos encontramos en muy poco tiempo con dos imágenes que tienen mucha potencia. Barrio adentro no es un espacio que está bancado por nadie, no es un espacio que teme a diferentes líneas, es un espacio en el cual cuando nació, cuando lo salimos a construir, lo que pensamos ya hace un par de años es que había poco pueblo en la representación política, que había pocos sectores populares en la representación política y que de golpe representación política y estética y publicidad y marketing se iban comiendo el quehacer de la política, el quehacer de lo público. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a crear barrio adentro para empezar desde esta lógica de lo barrial, de lo popular, a decir, che, también los barrios tienen algo que decir. También los territorios tienen una palabra que poner en juego. También lo público se juega en los territorios, en los barrios, en las comunidades. ¿Por qué hoy le ponemos énfasis a esto? Porque tenemos dos imágenes muy fuertes que nos devuelve la iglesia. Ese ámbito que para muchos de nosotros y nosotras es un territorio fundante de nuestra práctica política, de nuestra práctica militante, de nuestra práctica barrial. En los lugares en los cuales nacimos, nos criamos, aparece con mucha fuerza esta necesidad de juntarse con otros y con otras para construir, para ensayar colectivamente una salida. Y en esos lugares, con lo que nos encontramos muchas veces, con la capilla del barrio, con la iglesia del barrio, y ahí hay un primer ensayo para muchos de nosotras y de nosotros de la participación social, de la participación barrial, que después con el tiempo se fue volviendo participación política. Hay dos imágenes que nos regala este último tiempo. La primera es la partida de Francisco, del Papa Francisco, que muere, que hace un proceso de tremendo esfuerzo hasta el último momento por dejar en claro qué tipo de mundo soñaba, qué tipo de mundo ensayó durante su pontificado, ¿no? Ese último gran esfuerzo de Francisco, el Papa argentino, el Papa de los barrios, el Papa de nuestras villas, el Papa que asumimos como nuestro, como cercano, ese Papa Francisco que antes, poquito tiempo antes de morir, sale a la plaza a hacer contacto con el pueblo. Y dicen aquellos que han hecho los relatos sobre cómo fue su muerte, que lo último que dijo fue gracias por llevarme a la plaza. Un papa que emergía de la práctica barrial, de la teología del pueblo, de esa teología del pueblo que plantea la necesidad de poner en valor la religiosidad popular, que plantea que el pueblo tiene su mecanismo de evangelización, que no es un sujeto pasivo de ser evangelizado, sino que en sí mismo, en su práctica de rituales, en su práctica religiosa, en su práctica de organización, lleva en sí mismo una actualización del mensaje de Dios, ¿no? Del mensaje del Evangelio. El Papa Francisco, referente de esa corriente, llega e interpela a la historia, interpela a la humanidad y también a la iglesia. Fue, y ustedes lo saben, en este último barrio adentro que hicimos, que fue un homenaje, un programa especial a Francisco, recorrimos un poco esa identidad. Y como muchos de nosotros y de nosotras sentíamos que Francisco había universalizado muchas de las cosas que en los barrios, en los territorios, en las comunidades, en las ollas populares, en las diferentes construcciones que se hacen desde abajo, muchas veces por necesidad, por búsqueda no solamente de una posición altruista, sino de conciencia de que no se puede dejar de lado al que está sufriendo, al que la está pasando mal. Se ensaya una práctica que tiene de fondo mucho de lo que después fue el mensaje de Francisco. Así que ahí hay un primer dato de la potencia de esta dimensión comunitaria. ¿Cómo desde esta dimensión comunitaria
puede irrumpir en la historia, en la iglesia y en la política universal un discurso, un relato que con la muerte de Francisco vimos que tuvo una enorme potencia, ¿no? Hay varios elementos que se pueden analizar ahí. Uno es la repercusión que tuvo en muchos que no creen, que no son creyentes, pero que vieron en Francisco a alguien que representaba ideas similares a las cuales ellos también asumen como parte de su vida, ¿no? Desde el presidente de Cuba o Fidel Castro Ruz, el general de ejército de Cuba, que actualmente no está en la vida pública, pero también se mostró dolido. Bueno, y repercusiones en todo el ámbito público, ¿no? La muerte de Francisco reveló que esta cercanía a los más humildes, esta opción por los pobres, esta búsqueda de una sociedad más humana tenía un asidero potente en muchos y muchas. En un momento histórico en el cual, como venimos diciendo, nos enfrentamos a discursos de odio, nos enfrentamos a situaciones que van lacerando y lastimando la condición humana. Tienen enunciados muy potentes, claramente cuando a Francisco le tocó definir quién eran los que laceraban la condición humana, la dignidad. Bueno, habló de los que rociaban con gas pimienta a los jubilados, habló de aquellos que mecían sin historia, que al final terminaban haciendo daño, ¿no? Pero muy interesante que en este momento en el cual muchos hablan desde un lugar pesimista, muchos y muchas, incluso nosotros por momentos caemos en una crisis de sentido y no entendemos bien para dónde va la humanidad, para dónde va a ir esta crisis civilizatoria, volver a las comunidades como ese ensayo potente, cotidiano, doméstico, pequeño, concreto, cercano a nosotros, a nosotras y a todo aquel que quiera compartir esa dimensión de lo social, de lo político, de lo popular, cómo desde ese lugar aparecen liderazgos potentes como fue el de Francisco. Hago este repaso porque lo que podemos ver con claridad es que junto con todo su bagaje de formación teológica, de formación integral política, Francisco llevó al Vaticano los recursos que traía de la práctica barrial, de la práctica social, de la práctica religiosa comunitaria. Y esa práctica religiosa, barrial, política, territorial, que aprendió en las comunidades fue lo que hizo una inflexión en el relato civilizatorio que estamos atravesando. Una inflexión porque lloró pidiendo el fin de la guerra, una inflexión porque se abrazó a aquellos que nadie abrazaba, que siempre habían mirado con desprecio, porque invitó al Vaticano a aquellos que siempre habían quedado fuera, y porque habló de la cultura del descarte y puso en valor a la militancia barrial, territorial, de los movimientos sociales. Ahí aparece un dato potente que es el rol de las comunidades en la construcción de sentido en una etapa del sinsentido. El rol del trabajo y de la trama territorial, comunitaria, en un momento en el que algunos se arrogan ser dueños del planeta, en el que algunos se arrogan definir entre pocos el destino de la humanidad. Hay un destino de la humanidad que se teje desde abajo y se construye, y Francisco fue quien puso en valor esa voz de los que la sociedad descarta, esa voz de los golpeados, de los lastimados, de los dejados de lado. Hay un primer relato de la potencia comunitaria, gracias a los que van escribiendo. Yo voy mirando, compartiendo, leyendo, y algunos disfrutan mucho de saber que están ahí. Hay un relato que Francisco puso en valor. Pero cuando muere Francisco, cuando su presencia concreta en el sillón de San Pedro ya no está más, cuando la ausencia empieza a sacudir la conciencia colectiva, decir, bueno, ¿y ahora qué? Empieza todo un nuevo proceso en el cual, en la transición desde la muerte de Francisco hasta el inicio del cónclave, vimos cómo empezaban a ponerse en valor muchas ideas de Francisco. Y cómo el mundo y sus diferentes expresiones políticas, desde artísticas, sociales, veían en Francisco a alguien que había
hecho una inflexión no solo en la iglesia, sino en la humanidad. Bueno, esos días fueron como días de también mucha reflexión para todos nosotros. Nosotros hablamos de Francisco como aquel que generó una geopolítica desde las periferias, ¿no? Fuera, desde el que estaba afuera, y desde esa lectura de la geopolítica ir al centro, a interpelar a los que se creen dueños del mundo, a los poderosos, ¿no? Como que supo saborear toda la construcción de las periferias, todo lo que ahí se ensaya, para ir al centro del poder y dar la discusión, ¿no? Y decir, bueno, no hay nada por encima ni nada más sagrado que la condición humana. Todos esos días, después de la muerte de Francisco, tuvimos como un tiempo de profunda reflexión sobre esta dimensión del humano, ¿no? En el medio de ese proceso aparece el Eternauta. Y aparece el Eternauta con una serie de actualizaciones. Recuerden, sé que los que están escuchando y viendo el programa conocen la historieta de Westergel, ¿no? Y también su historia de haber sido desaparecido, perseguido, él y su familia, y cómo eso tiene una huella en la conciencia colectiva de quienes nos asumimos militantes, ¿no? Ese Westergel que fue capaz de jugársela, de ir por todo, de dar todo, ¿no? Pero fundamentalmente de generar una inflexión potente que había quedado en la memoria colectiva, y era que no existía el héroe individual, ¿no? En tiempos de Superman o de Capitán América o de perspectivas de superpoderes individuales, el Eternauta, aquel que navega en la eternidad, es aquel que tiene la capacidad de recuperar la idea del héroe colectivo, del héroe colectivo. Bueno, eso, como decía, estaba en la conciencia de muchos de nosotros y de nosotras, porque habíamos leído la historieta, porque conocíamos la historia de su autor y porque hacía parte casi del sentido común del ser militante en Argentina. Sin embargo, aparece la serie de Netflix y de golpe nos encontramos con imágenes que nos emocionan y que tienen mucha potencia porque hablan justamente de esta dimensión heroica de lo colectivo que viene de mucho de lo que somos. Hay imágenes muy potentes, no quiero, para los que no la miraron, creo que el término es espolear, pero no quiero adelantar, pero aparecen cosas que tienen que ver con aquellos que vivimos las veces que nos inundamos, ¿no? Cuando nos inundamos, cómo construir con los vecinos, con otros y con otras una salida, una solución, ¿no? El valor del vecino, del que está al lado, cómo se construye la idea de que el otro no solamente es un enemigo, ¿no? Que es por ahí lo que siempre se nos impone, sino también la oportunidad de construir una resolución, una salida. Bueno, ahí van a ver a una zona geográfica en la serie que tiene mucho que ver con nosotros. Aparece el Soleil, un supermercado que está ahí hacia el norte, entre Panamericana y Acceso del Buen Aire, donde está lleno de barrios, donde están Las Magnolias, Villa Hidalgo. También ahí cerca está el SEAMSE, donde colectivamente se ha ido logrando construir. En un primer momento la gente iba a buscar ahí de la basura para comer, pero después se fueron construyendo plantas recicladoras, y dentro del SEAMSE hoy hay escuelas, ámbitos de formación, de educación, cooperativas, ¿no? Bueno, el Eternauta fue recogiendo imágenes, el valor del barrio, ¿no? Los pibes de barrio yendo al frente, siendo los que manejan la locomotora, los que le ponen el pecho, los que van adelante. El Eternauta volvió a sacudir este letargo, esta situación dolorosa en la que nos mete todos los días un gobierno que va denigrando lo humano, que va denigrando la solidaridad, que reprime a los jubilados, otra vez reprime a los jubilados, le pegaron a un cura, lo lastimaron, se lo llevaron en cana, ¿no? Y todo eso te va golpeando, lacerando, te va lastimando cómo construir asombro, cómo construir buen humor cuando hay un gobierno que va sacudiendo eso, ¿no? De vuelta, esta otra lógica deshumanizante,
esta otra lógica del número, de la macroeconomía, pero pareciera que cuanto más el otro quede tirado, mejor para mí. La lógica de lo individual. No hay tanto espacio, no hay tantas máscaras. Entonces, mientras yo esté salvado, ¿no? Eso es un poco la línea retórica de este gobierno. Entonces el Eternauta vino de vuelta a reflejarnos esta dimensión del peso, de lo colectivo, de lo comunitario, de la solidaridad y de la idea de que nadie se salva solo. Después, cuando estábamos ahí tomando en dimensión, reflexionando, compartiendo con otros y con otras este sacudón positivo que nos había dejado el Eternauta, bueno, empezó el cónclave el 7 de mayo, empezó el cónclave en Roma, y parecía, lo digo con sinceridad, para muchos y muchas, que después de Francisco, ¿qué? ¿No? Porque realmente Francisco tiene un peso tan importante en nuestra historia personal, colectiva y universal, que bueno, nosotros decimos, bueno, que vea ahora la iglesia que hace, ¿no? Claramente había algunos candidatos, bueno, había 4 cardenales argentinos, ¿no? Uno que nosotros estimamos mucho porque pasó por Budge durante su formación, que es el cardenal arzobispo de Santiago del Estero, Víctor Fernández, Tucho, que estuvo en La Plata, Rossi, discípulo de Francisco, y me está faltando uno, que ya en un ratito me voy a acordar, pero eran 4, ¿no? Bueno, algunos teníamos la expectativa, pero era difícil que viniera otro papa argentino. Pero lo que se jugaba era si a lo que íbamos a ir era a una posición conservadora, si se iba a volver a la lógica europea, a la lógica conservadora, y todo el legado de Francisco se iba a perder. Bueno, cuando estábamos en ese debate, en ese análisis, aparece el humo blanco y un ratito después anuncian que el cardenal Prevost había sido elegido papa en un cónclave que fue rápido, que no tardó mucho, y en principio, hay que ser sincero, cuando dijeron que era norteamericano, bueno, eso nos hizo bastante ruido. Dijimos, bueno, qué fuerte esto, ¿no? Eh, pero eso fue porque no conocíamos, porque no sabíamos. Con las horas se empezó a saber sobre su gran compromiso misionero y su presencia en Perú, en la diócesis de Chiclayo, y cómo ahí había tenido una presencia muy fuerte en las comunidades. ¿Mm? Ahora van llegando imágenes de él asistiendo a los inundados, trabajando en las inundaciones, y siendo uno más, ¿no? Arriba al lomo de un burro, con botas de lluvia puestos, sirviendo el guiso, ¿no? Y bueno, ahí aparecen gestos, ¿no? Pareciera que no estamos viendo a alguien como Francisco que rápidamente se despojó de los ornamentos, sino a alguien más prudente, que salió con los ornamentos rojos, que respeta cierta lógica de la liturgia, pero que ha mostrado rápidamente señales de ser continuidad de esta línea del humano, de lo comunitario que Francisco marcó, ¿no? Claramente ya en estas últimas horas ya se lo vio saliendo, charlando con la gente, saludando, con gestos sencillos, pero también, como digo, y ahí voy cerrando esta idea, volviendo a traer sobre esta mesa de análisis, sobre esta mesa de análisis de la realidad, de la perspectiva, desde los sectores populares, de lo barrial, que las comunidades, ya no la Villa 31, la 1114, como había tocado Francisco, sino ahora las comunidades andinas de Perú otra vez vuelven a tener un peso específico. Tenemos en menos de 15 días 2 papas, 2 sumos pontífices que pueden mostrar en su acervo cultural, en su acervo histórico y en su recorrido presencia en los territorios, cercanía al pueblo, cercanía a la gente. Eso habla de una iglesia que está pensando desde otro lugar, ya no desde el dogma, desde el poder europeo, sino desde otra realidad, que es la realidad latinoamericana, que ha costado tantos muertos, tantos mártires en toda nuestra patria grande. Podemos empezar por Romero, Angelelli, Mujica, de que mañana estamos cumpliendo 51 años de su asesinato, como todo ese movimiento heroico de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica, en conjugación, esfuerzo mutuo
con una iglesia potente, hoy empieza a revelar que bueno, en poquito tiempo, en distancia de días, hay 2 papas que vienen de los territorios. Para cerrar esta reflexión inicial, ya demasiado larga, bueno, que también esto sea una manera de interpelar nuestra práctica política. Hay muchos compañeros, compañeras, dirigentes de nuestro espacio y de otros espacios, que a diferencia de estos 2 papas nos pueden mostrar inserción territorial, nos pueden mostrar de dónde vienen, ¿no? Entonces ha habido una profesionalización de la política que se ha distanciado de lo comunitario, de lo barrial. Bueno, hoy desde Barrio Adentro queremos reivindicar en la figura de Francisco y de León XIV esta dimensión de lo comunitario, ¿no? Así que, bueno, ahí está nuestra primera reflexión de Barrio Adentro. Vamos a meter una tanda, una tandita un poco larga, porque después de la tanda vamos a tratar de comunicarnos con una colaboradora del Papa León XIV. Vamos a ver si logramos hacer la comunicación, porque al ser desde Perú va a llevar un tiempito, pero hoy todo el programa va a ir por este sentido. El peso comunitario de la referencia política, el peso de las comunidades, de los territorios, en un momento de disputa del mundo, en el cual muchos hablan desde el odio y la crueldad. Lo comunitario alumbra otro modo de ejercicio del poder, otro modo de ejercicio también de la condición humana. En esta línea vamos a ir durante todo este programa de hoy. Metemos una tanda y después de la tanda seguimos acá en Barrio Adentro. Radio con Aguante. Piezas De realidad. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Piezas De realidad. Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. La embajada de Estados Unidos tiene funcionarios donde prácticamente tiene un despacho donde lo consultan los funcionarios, o sea, gobiernan ellos, ¿no? O sea, los gobernadores, cuando necesitan solucionar alguna cuestión, van a la embajada. Claro. Es una locura esto. O sea, ni siquiera ya tenemos un país colonizado, somos una factoría, a un nivel menor todavía. Estamos en el submundo, ¿no? De los infiernos. Lo que pasó, lo escuchaste en A Voz, Patria. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Solo se trata de aguantar lo que tu cuerpo aguante. De la cabeza nos encargamos nosotros. Aguante. El medio de la resistencia. Suscríbete a nuestro medio. Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. La Unión Cívica Radical se convirtió, en el mejor de los casos, en una maquinaria electoral, cuya única preocupación es ganar una elección o hacer la mejor elección posible. Lo programático, lo ideológico, no en un sentido dogmático, ¿no? Lo ideológico, lo programático, eso no interesa demasiado. Y la verdad es que, bueno, decidió en el año 2015 integrar un frente de derecha, junto con el PRO, y bueno, terminó pasando lo que decíamos que iba a pasar. Terminó en la situación en la que está hoy el partido. ¿Sabe quién fue el último candidato a presidente de la Unión Cívica Radical? Yo, en el año 2011. Después nunca más. No. Nunca más tuvo candidato a presidente la Unión Cívica Radical después del año 2011. Lo que pasó, lo escuchaste en Barrio Adentro. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad.
Radio con Aguante. Piezas de realidad. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. Bueno, vos sabés que acá estaba bien montado todo un aparataje que saltó a la luz en el 2018 con esto del intento del golpe de Estado que se dio acá, donde en un momento dado la Iglesia Católica de Nicaragua se ofreció para ser mediadora y resulta que terminó siendo cómplices de estos golpistas, que, como vos bien decís, a la altura en ese momento tenía más de $25 millones recibidos en ONG, distribuidos a través de otra tanta cantidad de ONG, ¿no? Pequeños testaferros que funcionaban precisamente para vilipendiar todo lo que era la política del gobierno de Nicaragua. Lo que pasó, lo escuchaste en A Voz, Patria. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Uno y otro son dos emprendedores más que similares. Están en la misma zona con productos y servicios muy parecidos. Uno y otro son dos emprendedores más que similares. Trabajan desde sus casas, participan en ferias y están orgullosos de lo que hacen. Uno y otro son dos emprendedores más que similares. Son solidarios, autogestivos y priorizan las relaciones con sus clientes. La diferencia es que el diseño de comunicación en redes sociales de uno lo hizo Corpus y en el otro lo hizo el novio de una sobrina. Corpus. La diferencia se nota. Corpus, comunicación y diseño audiovisual. Corpus. www.corpus.net.ar. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Desde la esquina al micrófono. Esto es Barrio Adentro. Bueno, gracias a todos, a todas por estar acá en este Barrio Adentro el día de hoy. Queremos agradecerle mucho a los que nos escuchan, porque nos hacen el aguante, porque van construyendo este programa y que va ensayando, como decíamos, una mirada de la realidad, desde lo popular, desde lo barrial. Y bueno, acá estamos, ¿no? En este sábado, como decía, ya estamos por el 4º año de Barrio Adentro, haciendo este ensayo de pensar la realidad desde la perspectiva de los sectores populares, ¿no? Porque, como decíamos, una construcción hegemónica de la representación política, una construcción hegemónica de la representación artística, de la representación de lo público, fue instalando la idea de que solo algunos y algunas
que tienen ciertas características un poco europeas, ¿no? que garpan en el marketing pueden estar, y que otros y otras que tenemos otras características, otros rasgos, otras maneras de decir y de hacer, no siempre quedamos afuera, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a construir este barrio adentro, buscamos justamente eso, que pudiera ensayarse otra palabra, otra mirada, nosotros decíamos desde la perspectiva de los sectores populares, de los barrios, ¿no? Y bueno, acá estamos. La verdad que estamos muy contentos de ir haciendo este espacio y estamos contentos de que ustedes que están ahí nos hagan el aguante. Les queremos agradecer mucho entonces a Oscar Álvarez, que nos está escuchando con sus viejos. Bueno, un abrazo grande. Un médico barrio adentro, un médico que salió de Villa Nortina y que hoy es un orgullo para todo el barrio y para todos los que tenemos el gusto de ser sus amigos, ¿no? También a Saray Valdivia, que nos escucha desde Perú. También le agradecemos mucho a Saray que esté con nosotros haciéndonos acá en aguante. Alejandra Telle, que nos escucha desde Colombia, desde Bogotá. A Ariel Chávez, que nos está escuchando desde, no sé si Ariel está en Solano, en Quilmes, creo que anda por ahí. Y también lo tenemos a Mauro Lorenzo, que nos está escuchando desde el Chuy, frontera entre Uruguay y Brasil. Bueno, ahí está Maurito Lorenzo escuchándonos y haciéndonos el aguante. En este programa, que como digo, lo fuimos construyendo de a poquito entre todos y todas. Hoy teníamos pautado comunicarnos con la congresista Marlene Portero, que fue muy cercana al Papa León XIV, pero la estamos llamando, la estamos escribiendo y no nos está contestando, así que bueno, no le debe haber pasado algo. Vieron que los diputados, aquellos que tienen responsabilidades públicas, muchas veces tienen cosas de último momento. Pero no vamos a dejar de insistir con la posibilidad de comunicarnos con Marlene para poder escuchar su relato, que es un relato muy interesante porque ella lo conoció al Papa León XIV trabajando en la lucha contra el hambre, en los comedores populares, en los comedores barriales, y ahí se conocieron con el Papa León XIV. Y me decía hace poquito cuando hablé con ella que habló con el Papa León XIV hasta horas antes de que sea nombrado Papa, ¿no? El relato de ella es un relato de un Papa cercano, de un Papa desde los territorios, desde los barrios, que estuvo en la inundación, que colaboró con las ollas y que siempre estuvo muy preocupado por lo que iba pasando en el Perú. En estas últimas horas en Perú lo que había habido era una serie de situaciones de violencia que habían generado algunos jóvenes que fueron asesinados, y inmediatamente se pudo comunicar. El cardenal Rebos, hoy León XIV, llamó a Marlene para consultarle. Así que vamos a insistir en ver si podemos conectarnos con la congresista. Pero para poder hacer esta maniobra, vamos a necesitar la complicidad de ustedes, y que están ahí. Vamos a meter un videíto. El video es el primer discurso que dio el Papa León XIV. Y si tenemos suerte y logramos comunicarnos con la diputada peruana Irla Marlene Portero, vamos a interrumpir el video y vamos a entrar con ella, ¿no? Si no, la idea es ir viendo en este discurso del Papa León XIV, como decíamos, esta continuidad de la línea que marcó Francisco, pero fundamentalmente, y lo reitero, y ahí está el dato bien interesante de que su discurso, él habla en español, en su primer discurso a la diócesis de Roma, le agradece a la comunidad de Chiclayo por haberlo sostenido, por haberlo enseñado, y eso es un gesto muy potente, ¿no? Y que a todos nos permitió comprender de dónde salía este cardenal de apellido Rebos, en principio ciudadanía estadounidense, pero después comprendíamos, y dice él, con alma peruana, ¿no? Con alma de los territorios de los Andes, con alma de esas construcciones de las cuales se siente ciudadano, ¿no? Así que le proponemos disfrutar este discurso del nuevo Papa León XIV, y vamos a ver si mientras tanto nosotros podemos gestionar la comunicación
con la diputada de Perú. Gracias. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Recordando el Papa Francisco también. En su primer saludo, el Papa León XIV. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y si me permiten también una palabra, un saludo. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale. Bueno, gracias por haber bancado este ratito, en gran parte en italiano, con algunos matices que por ahí uno entiende. Bueno, vieron que nosotros de algún modo u otro, los argentinos todos nos asumimos un poquito italianos, ¿no? O tenemos, si bien nos reivindicamos identidades que tienen perspectivas multiculturales, pero algo de ese acervo nos permite leer así un poco lo que va diciendo, ¿no? Pero algunos datos potentes de este primer discurso del Papa León XIV, esto de hablar de la paz. Bueno, desde su perspectiva de norteamericano, no es menor que hable de la paz, ¿no? En un momento donde realmente nosotros acá en Barrio Adentro lo planteamos varias veces, la guerra está haciendo una inflexión en la condición humana, ¿no? Vimos y durante todo este tiempo padecimos como casi en vivo y en directo caían las bombas a muchos niños y niñas en Gaza, Palestina, ¿no? Y la verdad que el Papa empiece hablando de la paz es un dato potente, ¿no? Bueno, después toda esta definición que como venimos también planteando en diferentes programas de Barrio Adentro, tiene toda esta doble dimensión, ¿no? Por un lado, la urbe, Roma, ese lugar donde se ensayó una lógica geopolítica que atravesó el mundo. Hay una frase que quedó en el acervo colectivo sobre esto de que todos los caminos conducen a Roma, pero bueno, ahí está, ¿no? Y estuvo durante todos estos años con Francisco, la capital de la geopolítica de lo humano. Y ahí, desde ese lugar, desde esa dimensión de poder real, también León XIV ha plantado esta bandera por la paz, ¿no? Y la necesidad de seguir caminando esta lógica de un mundo más humano. El agradecimiento a Francisco, como otro dato importante, y como decíamos, esta dimensión de hablar en español siempre busca, van a ver que el italiano es
como la potencia en el mensaje, en el idioma que usa, porque recuerden que el Papa es el obispo de Roma, ¿no? Si bien tiene esta potencia de liderazgo mundial, su sede, la sede de la cual él gobierna, es Roma, ¿no? Así que ahí, por eso vamos, parece como el italiano con mucha fuerza. Pero ahí él hace una interrupción, habla en español y le agradece a la diócesis de Chiclayo, que es la diócesis donde él llegó hace muchos años. Esto también está bueno contarlo, ¿no? Él llegó como misionero, siendo muy joven, a trabajar en el Perú, vivió cerca de 25 años de corrido en Perú. Ahí nosotros, ya que la diputada no nos atendió, y nosotros estamos haciendo este estire, ahí estas sí son un regalo que nos hizo la diputada Hilda Portero. Esas son fotos inéditas, gracias al equipazo de Radio Con Aguante por compartirlo. Estas son fotos inéditas porque están sacadas con la cámara o el celular de la diputada esta, con la cual veníamos charlando, ¿no? Y que también en estos días hemos aprendido mucho para comprender, para entender quién es León XIV, ¿no? Entonces ahí lo vemos como estuvo hasta hace poquito. Él estuvo durante mucho tiempo como misionero en Perú, después lo eligen como superior general de su orden, de su congregación religiosa, los agustinos, y ahí se va a Roma como superior general. Vuelve como administrador diocesano, esa es la diputada Hilda Portero, vuelve a Perú, está como administrador y después de cumplir el rol de administrador se nacionaliza peruano y después de nacionalizarse peruano asume como obispo en la diócesis de Chiclayo, que es al norte de Perú, en la zona de los Andes, en la zona de la sierra. Recuerden que Perú tiene la selva, la Amazonía, tiene la costa, todo el mar, el océano, y también tiene la sierra, ¿no? Como una característica que al igual que nosotros refleja no solamente diferentes geografías, sino también diferentes culturas, diferentes idiosincrasias, ¿no? Bueno, en este caso, el Papa León XIV trabajó en la sierra, en los Andes del Perú, ¿no? Con las comunidades, siendo muy cercano a la gente, y ahí hizo su práctica pastoral. Después de ser ya, haberse nacionalizado como peruano, de andar en burro, como lo ven ahí, en caballo, después de eso, el Papa lo convoca a Roma a cumplir una función que fue la coordinación de todos los obispos del mundo. Primero, la región latinoamericana y después trabajar con los obispos. Por eso es que estos días circuló un video que está bastante simpático de cuando los obispos argentinos se enteran que es él, bueno, todos festejaron. Después de esa función, de estar en Roma, lo eligieron papa, ¿no? Así que nosotros queremos poner la brújula con rumbo al norte en el peso específico de lo comunitario, el peso específico de las construcciones territoriales, el peso específico y el valor potente que tiene la comunidad cuando se organiza, cuando construye, cuando busca sentido, no solamente en la fe, en la religiosidad, sino también en la vida cotidiana construida con otro y con otra, ¿no? En eso nosotros hoy queremos poner norte en esta brújula de este barrio adentro del día de hoy, y la realidad es que estas imágenes que compartió la diputada peruana Hilda Portero, bueno, confirman lo que muchos de nosotros en estas últimas horas fuimos leyendo, analizando, escuchando, mirando, y es que la Iglesia ha decidido optar por una continuidad de un proceso histórico que no le dé la espalda a los humildes, que no le dé la espalda a la realidad, sino que profundice la línea del humano, la línea de la denuncia de la injusticia, la línea de promover lo comunitario, lo barrial,
social, ¿no? Bueno, eso tiene un valor enorme y, como decimos nosotros, celebramos que haya una continuidad en la singularidad de lo que este Papa irá construyendo, ¿no? Pero como decimos, en las últimas horas vimos gestos, situaciones que realmente fueron dando muestras claras de que hay un proceso de continuidad. Bueno, así pasamos estos 2 primeros bloques de Barrio Adentro, donde me tocó hablar mucho a mí, y espero no haberlos aburrido tanto, pero bueno, había mucho que decir. La semana pasada no habíamos tenido un programa y hoy esperábamos en este segundo bloque poder hablar con la diputada peruana. No logramos esa comunicación, pero sí logramos poder compartir estas imágenes que ella nos dio, nos mandó, y también logramos poder hacer una reflexión profunda sobre esta dimensión de lo comunitario. ¿Qué queremos hacer ahora nosotros? Ahora vamos a ir a la tanda, y después de la tanda, acá en Barrio Adentro, vamos a recibir a un colega, un periodista, otro que ha ido profundizando la imagen de Francisco, y con él en el siguiente bloque vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De este proceso de cómo desde lo comunitario, desde lo popular, se ensaya, en este caso, el liderazgo de la Iglesia, ¿no? Cómo eso pasó con Francisco y ahora pareciera tener continuidad con León XIV. Pero metamos una tandita, no tan larga, y después de la tanda vamos a estar acá en esta Radio Con Aguante, en este Barrio Adentro, hablando con Martín Burgos, autor del libro Francisco, el Papa de América. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia, afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Sumate a la programación de Radio Con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Barrio Adentro. La voz que nace en la calle y resiste en el aire. Bueno, en la actividad día de hoy ya tenemos el gusto de tener en esta mesa de trabajo a Martín Burgos, sociólogo, periodista, autor del libro Francisco de América. Yo recién me había confundido en el título. El triunfo impensado de la teología de la liberación. En su obra, Martín analiza cómo el papado de Francisco representa una reivindicación de los postulados de la teología de la liberación, abordando temas como la exclusión social, el deterioro ambiental y el ascenso de grupos políticos de extrema derecha. Bueno, Martín, gracias por darnos este espacio. Es una charla que teníamos pendiente y la verdad que es una alegría enorme tenerte con nosotros. A ver, ahora que te tenemos silenciado. Vamos a ver si yo puedo. Ver ahí. Fíjate, Martín, si vos podés. A ver. Ahí está, perfecto. ¿Escuchás? Ahora sí te escuchamos. Ahora te escuchamos, Martín. Bueno, Diego, buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar de este espacio. Bueno, ahí tengo que ser comedido en todo lo que te quiero preguntar, pero lo primero me parece que nos hables del libro, cómo nació el libro, y cómo fuiste construyendo estas aristas en un momento en el cual muchos han pensado que la teología de la liberación ya quedó como algo en el pasado. Vos
reivindicás, traes al presente ese concepto, también pones en valor la teología del pueblo, pero también diría yo en un recurso necesario para comprender por qué de golpe aparecen dos papas que tienen presencia comunitaria o territorial, ¿no? Sí, mira, bueno, el libro en realidad es la publicación de una tesis, de un posgrado, de una maestría en Sociología Política Internacional que hice hace un par de años en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y vos sabés que en ese momento el director de esta maestría era José Paradiso. José Paradiso, digamos, yo no lo sabía, a mí me interesaba desde hace mucho tiempo investigar el pensamiento y la praxis del Papa Francisco. Yo no lo sabía, fue una casualidad, me enteré cuando empecé a cursar esta maestría, que José Paradiso, quien era el director, era una persona muy cercana a Jorge Bergoglio. De hecho, bueno, eran más o menos de la misma edad y Pepe Paradiso falleció también el año pasado. Eh, pero bueno, él, digamos, fue finalmente mi director de tesis, lo cual fue muy bueno para mí porque él había sido el creador de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador en los años 70, cuando todavía la administraban los jesuitas, la Compañía de Jesús, y en ese momento, como sabemos, el provincial superior era Bergoglio. Desde ese momento Paradiso y Bergoglio tuvieron una relación muy cercana. Y Paradiso además venía de una experiencia muy interesante que era de las cátedras nacionales de la UBA. Recordemos que muchos sociólogos, muchos profesionales, investigadores de ciencias sociales fueron expulsados de la UBA durante la dictadura de Onganía y la Universidad de El Salvador recibió a muchos de ellos con esta mirada más aperturista que siempre han tenido históricamente los jesuitas. Y ahí fue muy importante también para el rastreo de las raíces del pensamiento de Francisco. Pues bueno, yo sé, Diego, que vos también has investigado estos temas y tenés un vasto conocimiento, pero digamos, podemos decir en líneas generales hay como dos eh, fuentes más importantes en cuanto a la formación filosófica de Jorge Bergoglio. Una tiene que ver con todos los filósofos jesuitas europeos, los cuales estudió durante su etapa como seminarista en la Compañía de Jesús. Ahí podemos agregar otro filósofo importante, teólogo también, Romano Guardini, que no era jesuita, pero que Bergoglio lo toma mucho porque a veces no se recuerda, es un dato que se toma como al pasar, pero Bergoglio en los años 80 fue a hacer un doctorado a Alemania y que le quedó una tesis inconclusa porque tuvo que volver a Argentina convocado por la Compañía de Jesús. Y justamente la tesis que él iba a hacer era sobre el pensamiento de Romano Guardini, un sacerdote muy interesante de mediados del siglo XX, ítalo-alemán, que planteó un desarrollo innovador para la época sobre la relación entre el avance de la tecnología y la política, que aparece mucho en las cartas encíclicas, en las exhortaciones apostólicas que publicó el Papa Francisco. Pero bueno, esa es una vertiente, si la podemos llamar de alguna manera, europea en la formación de Bergoglio. Pero hay otra formación muy importante que es argentina, latinoamericana, que tiene que ver con esto que vos mencionabas al principio, con la teología del pueblo. ¿Por qué yo pongo, quizás el título del libro es un poco provocativo, poner el triunfo impensado de la teología de la liberación, pero a ver, yo que tomo la tipología de la liberación que desarrolló Juan Carlos Scanone, que también sabemos un sacerdote jesuita argentino muy importante también en la formación de Bergoglio, y para Scanone la teología del pueblo, desarrollada en Argentina, es la versión rioplatense de la teología de la liberación. La teología del... Sí. Quiero, Martín, hacer una pequeña pausa ahí en términos de que la teología de la liberación fue, bueno, quizás hay varios gestos. Un gesto es el de Juan Pablo II cuando va a Nicaragua y lo amedrenta, lo reta a Ernesto Cardenal. Ese ha sido como una imagen muy potente. Pero también el silencio de Leonardo Boff, en un momento por parte de Ratzinger, cuando estaba en la... Bueno, no me sale ahora el nombre
iba a decir el Santo Oficio, pero es algo similar a eso, creo que para la doctrina de la fe. Sí, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora es dicasterio, sí. Dicasterio, ¿no? Pero quedó la teología de la liberación, bueno, marcada, ¿no? También por la persecución, por la tensión con la iglesia oficial. Por eso me parece que el título es re interesante, porque también es cierto que muchos militantes, muchos que hacen parte de lo público, por ahí no siempre desde lo intelectual, pero sí desde lo vivencial, fueron atravesados, ¿no? Bueno, ¿quién no ha leído o llevado a su práctica a Paulo Freire, ¿no? El Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? Me pareció, ahora sí quiero dejarte libre para que vayas a esta relación que haces entre la teología de la liberación y la teología del pueblo, pero muchos dijeron, bueno, fue algo que pasó y que se extinguió a punta de desapariciones, a punta de persecuciones, ¿no? Me parece re interesante esta reivindicación que vos haces. Sí, 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 Diego, tal cual. Mirá, ahí recordamos el contexto histórico en el cual surge la teología de la liberación, que es fines de los 60, principios de los 70. Claramente la teología de la liberación es hija del Concilio Vaticano II. Recordemos que, digamos, la traducción en clave latinoamericana del Vaticano II se hace en la Conferencia Episcopal de Medellín, el Episcopado Latinoamericano en el año 68, donde dicen, bueno, vamos a traducir lo que nos quisieron decir Juan XXIII, Pablo VI, todos los obispos que participaron del Concilio Vaticano II, en clave latinoamericana, y ahí aparece claramente la opción preferencial por los pobres, por la realidad específica de América Latina, que era algo que había pedido Juan XXIII puntualmente, y que en América Latina cobraba una dimensión mucho mayor que en Europa por las características históricas, sociales de nuestra región. Y por el contexto histórico, estamos hablando de los años 60, la Revolución Cubana, el Mayo Francés, la Primavera de Praga, los movimientos pacifistas en Estados Unidos. Y claro, ahí el obispado latinoamericano, por decirlo de alguna manera, abre el abanico y en ese momento había teólogos, jóvenes teólogos en ese momento, como Gustavo Gutiérrez en Perú, Leonardo Boff, que vos mencionaste en Brasil, muchos, John Sobrino, Ignacio Leacuría, que eran de origen español, pero hicieron prácticamente toda su trayectoria eclesiástica en El Salvador. Una gran cantidad de pensadores que hacen un desarrollo sistemático de la situación y del desarrollo histórico del catolicismo en América Latina. Claro, esto, como bien vos decís, fue la base filosófica de gente que por ahí no es que tenía, digamos, una formación demasiado sofisticada, pero sí recordemos que esto va de la mano con el desarrollo de las comunidades eclesiales de base en toda América Latina. Acá en Argentina, bueno, también enorme la cantidad de comunidades. Bueno, conocemos la historia del Padre Mujica, que por ahí es la más conocida, pero hubo cientos de historias en toda la Argentina y en toda América Latina, y había un desarrollo muy importante de la Iglesia Católica y un perfil muy popular. Ahí lo que pasa con Juan Pablo II, retomando esto que vos planteas, creo que hay un error de Bostila, que como todo papa tuvo luces y sombras, pero claramente para América Latina fue un papado muy perjudicial, fue el papado de la pérdida de fieles masiva, donde fueron varias cuestiones, pero esta fue una importante, el tema de la persecución a la teología de la liberación. Recordemos que Juan Pablo II venía de Polonia, por ahí él en su realidad personal y nacional tenía motivos, porque digamos, recordemos el contexto del estalinismo, la situación crítica que se vio en Europa del Este, ahora la persecución que tuvo la Iglesia, sobre todo en el bloque comunista, pero ¿cuál fue el error de él? Traspolar esa mirada europea a América Latina, y acá era distinto, acá no era que la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, los sacerdotes tercermundistas eran estalinistas, pero fue un error garrafal de él. Ahí viene la persecución a Leonardo Boff, que termina renunciando a la iglesia después de tanta... Todo el tiempo lo estaban citando a Roma, pidiéndole que presente descargo. Bueno, y él fue por ahí uno de los más famosos, pero hubo otros sacerdotes que terminaron lamentablemente abandonando la iglesia. Claro, y quien instrumentaba estas cuestiones era Joseph Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, y digamos fue un ciclo muy conservador de la iglesia, que duró más de 30 años, pero bueno, digamos, son varios temas, ¿no? Pero en el 2013 la iglesia estaba prácticamente en una crisis terminal. Recordamos la renuncia de Benedicto XVI en medio de los escándalos por las denuncias por abuso sexual. Era como, bajo la conducción de Europa ya no daba para más la iglesia. Por eso
aquella frase de Francisco célebre cuando lo eligen: mis hermanos cardenales fueron a buscar un papa al fin del mundo, era más allá de lo simbólico, había un contenido geopolítico muy fuerte a la interna de la Iglesia, porque Europa había fracasado en la conducción sobre todo en esta última etapa, ¿no? En la de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y como bien sabemos, la Iglesia, porque Bergoglio, Francisco, más que por ser argentino, llega por ser latinoamericano. Obviamente que la Iglesia argentina es una iglesia muy importante dentro de la Iglesia latinoamericana. Pero a ver, ¿qué era lo que se veía de la Iglesia latinoamericana? Lo cual se confirma ahora con la elección de Prevost, de León XIV, que lo que veía la Iglesia en América Latina, una iglesia más movilizada. Como sabemos, en Europa la Iglesia Católica aún es muy conservadora. Bueno, ha cambiado un poco con Francisco, pero en el escenario previo a la llegada de Francisco todavía tenía un perfil, por decirlo así groseramente, muy retrógrado. Caída estrepitosa de fieles, muy vinculada en general a gobiernos de derecha, a sectores más conservadores, y en América Latina el desarrollo de la iglesia había sido distinto. La iglesia latinoamericana es una iglesia con un perfil más popular, mucho más activa que la iglesia europea, y ahí entra esto de la teología del pueblo que mencionamos, porque recordamos que la teología del pueblo hace hincapié en los temas culturales, por eso algunos la conocían como teología de la cultura, y hace una reivindicación del desarrollo histórico que tuvo el catolicismo en América Latina, por ejemplo, con el fuerte sincretismo religioso que tenemos en nuestra región. Viajando por el norte de nuestro país, otros países de América Latina, vemos cómo conviven armónicamente las creencias cristianas con las creencias de los pueblos originarios de América. Eso la mantiene viva la iglesia, las procesiones, las peregrinaciones, una iglesia, digamos, y eso de alguna manera, esa historia del catolicismo latinoamericano es lo que llevó Francisco a Roma. Recordemos el sínodo panamazónico. Sí, perdón, ¿vos querías decir algo, Diego? Dos elementos me parecen interesantes. Lo primero es esta idea de que la visión europea, en un país donde muchas veces los rasgos, citar autores europeos inmediatamente te convierte en alguien con otra característica hacia lo público, ¿no? Nuestro país está muy marcado por lo europeo, y por poner a lo europeo también en un lugar a veces de enorme valor, a veces merecido y a veces sobrevalorado. Pero esto que acabas de decir como un enunciado potente de que la gestión europea había llevado a la Iglesia casi a una crisis terminal, me parece como un dato re importante, que a veces se pasa de largo y que caemos, y en todo esto que vos venís analizando, bueno, que fue como un milagro, ¿no? Qué bueno que haya llegado Bergoglio ahí, pero vos le vas dando como sustancia encarnadora por qué se fue dando. Y lo otro, este laburo tuyo en relación a la teología del pueblo, que es muchas veces también, por sus propias características, quedada en un segundo plano, ¿no? No tenida en cuenta, pero como vos decís, si uno tiene que pensar a las peregrinaciones a Luján como un espacio de expresión importante, incluso en la dictadura, inmediatamente piensa en Tello, ¿no? Y un animador de esas peregrinaciones, o incluso ahora, viste que en algunos espacios públicos aparece la Virgen de Luján con mucha fuerza, incluso en manifestaciones. Tiene a veces mucho que ver con el laburo que hacen diferentes discípulos de Tello que todavía están por ahí, ¿no? Y esto, también volviendo a la atención con lo europeo, esta idea de la teología del pueblo, de la fuerza de lo popular en el proceso de evangelización, y no solo como un sujeto pasivo que es evangelizado, sino como desde sus diferentes maneras de expresarse, también una fe viva, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí, mira, vuelvo un segundo al inicio de nuestra conversación, a cómo nace la teología del pueblo. Porque, a ver, ¿por qué tiene algunos rasgos distintivos con la tradición de la teología de la liberación de otros países latinoamericanos? Porque la teología del pueblo está íntimamente ligada en su génesis al peronismo. Recordemos que surge en los años 60, en los cuales Perón estaba exiliado. Gran parte de los hijos de la clase media que había sido antiperonista en el primer peronismo se hace peronista. Y en las cátedras nacionales de la UBA, esto que hablábamos al principio, se hace este planteo que decís vos, ¿no? Recordemos, las cátedras nacionales de la UBA estuvo
Horacio González, Alcira Argúmedo, José Pablo Feynman, bueno, José Paradiso, que yo mencionaba recién. ¿Cuál era el planteo de las cátedras nacionales de la UBA a fines de los 60? Decían, a ver, sociología, historia, antropología, estudiamos los autores europeos y norteamericanos, cosa que está bien, ¿no? No es que está mal, digamos, los autores europeos más conocidos, Max Weber, Emily Durkheim, han hecho grandes aportes para entender la sociedad moderna, el funcionamiento del capitalismo, está bien estudiarlo, pero faltaba la mirada propia, local, desde Argentina y de América Latina. Tenemos que crear nuevas categorías, se decían las cátedras nacionales de la UBA, y ahí viene la confrontación con la vieja escuela de la primera sociología, las primeras ciencias sociales en Argentina, que eran muy eurocéntricas en su mirada. Ahí también está, es interesante también, quizás la que sea la gran referente de las cátedras nacionales de la UBA es Amelia Podetti, una filósofa que también hizo un planteamiento muy innovador. Y Amelia Podetti, muy cercana a Bergoglio también, porque Podetti va a trabajar a la Universidad de El Salvador y ahí establece una relación muy estrecha con Bergoglio, y de hecho es quizás la filósofa que más nombró durante su papado Francisco. Y yo le agrego otro autor que Francisco ha nombrado mucho, que es Rodolfo Kusch. Recordemos, autor de La América Profunda, que no es su único libro, pero también, ¿en qué coinciden Kusch, Podetti y estos autores que estamos mencionando? Que tenemos que pensar América desde nosotros, ¿no? Que nos vengan a explicar de Europa o de Estados Unidos quiénes somos. Pueden hacer aportes interesantes las ciencias sociales del primer mundo, por supuesto que sí, pero tenemos que aportarle nuestra mirada. Y es muy interesante cómo en las entrevistas que daba el Papa Francisco, sobre todo con medios europeos, los mandaba a leer a Kusch y a Amelia Podetti. Claro, porque los europeos muchas veces no entienden, ¿viste esto? Que no entienden el peronismo, no entienden el catolicismo en América Latina. Y él los manda diciendo, bueno, miren, acá está explicado de por qué el desarrollo político, histórico, cultural en América Latina ha sido distinto. Y esto está en la génesis de la formación de Francisco, y claramente, bueno, después en el desarrollo del papado, ahora viste que se ha hablado mucho en estos días, lo cual quedó demostrado con la elección de León XIV, la gran reforma que hace Francisco en el colegio cardenalicio. Por primera vez en la historia de la iglesia, una historia milenaria, tuvo mayoría en el colegio cardenalicio el tercer mundo. Siempre hubo mayoría abrumadora de Europa, que nombraba a sus papas, principalmente italianos, pero no solo italianos. Y en estos 12 años, Francisco, en cada uno de los consistorios, recordamos que los consistorios son los eventos en los cuales se designan nuevos cardenales. Francisco nombraba todo el tiempo cardenales de América Latina, Asia y África. Incluso los cardenales europeos que él nombraba eran cardenales con una visión muy renovadora de la iglesia, y no siempre de las grandes capitales. Por ejemplo, uno de los cardenales más cercanos a Francisco de Italia, que era uno de los candidatos al papado, es Matteo Zuppi, que es arzobispo de Bolonia. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pero no es ni de Roma, ni de Milán, ni de Turín. Es de Bolonia, que es una ciudad más chica y sobre todo con una visión muy afina a la de Francisco. Y bueno, digamos, también mucha gente que estaba sorprendida por lo rápido que se eligió al Papa y que se pensaba que por ahí se podía empantanar el cónclave. Y no, digamos, si uno hace una lectura de cómo Francisco planificó esto, recordamos que Francisco era jesuita, un gran estratega, él sabía que iba a llegar este momento y que no tenían mucho sentido promover grandes reformas en la iglesia si se iban a hacer durante un papado solamente. Estamos hablando de la institución internacional más antigua del mundo, con 2000 años de vida. Los cambios no se dan de un día para otro, son procesos, como decía Francisco, que él inició un proceso y estaba claramente en la composición del colegio cardenalicio, estaba claro que iba a surgir un pastor que iba, como papa, iba a continuar la obra de Francisco. Podía ser Prevost, quizás podía haber sido Tagle el filipino, podía haber sido Matteo Zuppi, con distintos matices, con un perfil muy similar al de Francisco. Y fue, a ver, viste que de a poco se está filtrando a ver qué pasó con la votación que hubo fumata negra al principio, y pasó un poco lo que algunos analistas vaticanos también anticiparon que iba a pasar, que el primer candidato que tiraron fue Pietro Parolin, era el candidato de la curia. Parolin, que es un tipo también interesante, formado en el servicio exterior del Vaticano, es un tipo bastante moderado, no era el preferido de los sectores renovadores. O sea, se decía de él que no iba a dar marcha atrás con las reformas de Francisco, pero tampoco las iba a profundizar mucho.
No hubiera estado mal que lo elijan, pero claramente no era el candidato más deseable para quienes queremos una reforma más profunda de la Iglesia, ¿no? Él, evidentemente, en estas primeras votaciones salía primero, pero no llegaba a los 2/3. Recordemos que se necesitan 2/3 de los votos del cónclave para elegir papa. Cuando cae la candidatura de él, ahí claramente el sector bergogliano, por decirlo de alguna manera, que era mayoría, se encolumnó detrás de Prevost. Por los trascendidos, también sacó muchos votos en la primera votación, además de Parolin y Prevost, el cardenal Tagle de Filipinas, que era una buena opción, pero bueno, había que elegir uno y evidentemente los cardenales se inclinaron por Prevost, que tiene un perfil muy interesante. Bueno, todo esto que se ha hablado estos días en los medios, ¿no? Su trabajo misionero en Perú, y creo que hay algo interesante también en él, que es el que hayan elegido, yo no creo que sea casual tampoco, que él es estadounidense, nació en Estados Unidos, pero tiene una postura muy crítica de Trump, de los movimientos de extrema derecha, lo ha manifestado públicamente en varias ocasiones, por lo cual creo que podemos decir, sin adelantarnos, porque bueno, hay que esperar, que hay que dejarlo que dé sus primeros pasos, que hay un doble triunfo, porque hay un triunfo de la Iglesia latinoamericana, porque él es más peruano que estadounidense, tiene las dos nacionalidades, pero ha desarrollado su trayectoria apostólica más en Perú que en Estados Unidos, y por su formación y su trabajo pastoral y sus manifestaciones públicas, tiene un perfil mucho más cercano a la Iglesia latinoamericana que a la de Estados Unidos. O sea que hay un triunfo de la Iglesia latinoamericana y una piedra en el zapato, por decirlo hablando en términos que por ahí ya no se usan más, pero que analíticamente siguen vigentes, un tipo que nació en el corazón del imperio, de la mayor potencia occidental de Occidente, que va a las periferias, como decía Francisco, a misionar, a hacer trabajo pastoral, y desarrolla una mirada desde las periferias, crítica con el sistema económico mundial, con el avance de la extrema derecha, un francisquista. Así que bueno, digamos, si bien no nos tenemos que apresurar, porque esto recién empieza, son muchos temas que va a tener que enfrentar el nuevo Papa, yo diría que es muy auspicioso y muy reconfortante que haya sido elegido él y no otro cardenal con un perfil más moderado o más conservador, ¿no es cierto? A mí me parece el camino bueno, primero, me imagino que para vos también el libro debe ser como algo vivo, ¿no? Porque con todo lo que fue pasando, debes volver al libro, diálogo vos mismo, pero también con todo lo que ahí se fue ensayando. Esto que definí de que la perspectiva europea es la perspectiva occidental, y si uno hace un paralelismo entre la Iglesia y el mundo, puede ver que esta lógica de que esa mirada lleva a una crisis tiene algo que ver con la Iglesia, pero también tiene algo que ver con la cuestión civilizatoria, ¿no? Después, la otra definición de la teología del pueblo como aquello que puede hacer una síntesis del acervo cultural argentino, popular, que conlleva ahí datos de realidad y manera de comprender la fe, pero también el mundo, la sociedad, lo humano, la alteridad, que después Francisco lo hace en su práctica pastoral universal. Y esto, que no me parece menor, que lo expresaba y que me parece no lo había visto yo, y lo expresaste con mucha claridad, que es que el tercer mundo vuelva a tener mayoría en la Iglesia, ¿no? Y ahí digo, se habla muchas veces en la Iglesia, quizás como un ámbito retrógrado, como un ámbito que, bueno, tiene un montón de imágenes simbólicas que tienen más que ver con otro tiempo que con este tiempo y lo que sea, pero en la ONU, el tercer mundo no logra tener mayoría. Un montón de organismos internacionales que luchan contra el hambre, que no tienen mayoría en el tercer mundo, ¿no? Entonces me parece como muy interesante, y una de las cosas que decíamos hoy, cuando arrancábamos el programa como brújula, es esta idea de las comunidades como ámbito de legitimidad, en este caso de dos papas que hemos visto esto de semanas, ¿no? Dos papas que en esta última semana hemos podido mirar sus vidas, su historia, que se los ve sirviendo guiso, que se los ve caminando barrios, y cómo eso también de alguna manera interpela al liderazgo, donde incluso hoy tenemos una porción importante de la política latinoamericana, de dirigentes que se han desacoplado de esa vida comunitaria, ¿no? Entonces también cómo estos ensayos de la teología del pueblo, de la teología de la liberación,
hablaban también de un quehacer de la política, un quehacer de la sociedad y un quehacer de la religiosidad que tiene un anclaje muy fuerte en lo comunitario, ¿no? Digo esto, ¿no? Cómo podemos decir que las comunidades hoy se expresan en los liderazgos de estos dos papas. Sí, así es. Ahí volviendo al caso de la teología del pueblo, vos citaste, a ver, digamos, hay muchos referentes, pero digamos, hay consenso en citar dos grandes referentes de la teología del pueblo como padres fundadores, que son Rafael Tello, a quien vos nombraste recién, digamos, quien promovió en una primera instancia la peregrinación juvenil a Luján, que recordemos que hoy es el movimiento, digamos, de movilización popular más grande de la Argentina, más de 1 millón de personas por año que marchan el primer fin de semana de octubre todos los años a Luján. Y otro gran pensador argentino, teólogo, fue el padre Lucio Gera, que él fue quien retomó, porque digamos ya era una tradición que existía a principios del siglo XX, pero retoma la peregrinación de San Cayetano. Toda esta impronta que vos decís de la religiosidad popular, la piedad popular, que está siempre uno cuando lee los documentos que escribió Bergoglio en su etapa aquí en Buenos Aires como arzobispo, le llama la atención, ¿no? Cómo está presente todo el tiempo en su impronta, y ni hablar después en los documentos que escribió en el Vaticano, sobre todo en Evangelii Gaudium, que fue como su carta de presentación en el 2013, una exhortación apostólica, donde se ve una incidencia muy grande de toda esta tradición de la teología del pueblo, ¿no? De la religiosidad popular. Y como sabemos también, se ha hablado mucho del tema, en el documento de Aparecida del Episcopado Latinoamericano, que fue redactado por Bergoglio, elegido por sus pares como presidente de la comisión redactora, y aparecen referencias todo el tiempo a estas cuestiones de la religiosidad popular. Y hay esto que hablamos, tiene que ver también incluso con el escenario político, de esto que hablamos que en Europa a veces no entienden América Latina. Los grandes presidentes de la primera etapa del siglo XX, llamémosle progresistas, populares, como querramos, latinoamericanos, todos tienen una formación cristiana y se reivindican abiertamente como católicos. Lula, Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina, pero todo digamos, y en Europa a veces no entienden, dice, ¿cómo puede ser que son de izquierda y son católicos? Porque acá se desarrolló de otra manera, y esta impronta que bien mencionás vos la teología del pueblo, la religiosidad popular, va de la mano. Los sectores populares en América Latina son mayoritariamente cristianos. Sabemos que, bueno, el catolicismo previo a la llegada de Francisco había tenido una pérdida grande de fieles, que creció mucho en las iglesias evangélicas, que también ese es otro tema interesante para investigar y para abordar. Sabemos que hay gente que lo está investigando desde hace muchos años acá en Argentina y en otros lugares, como por ejemplo Pablo Semán, que tiene una mirada muy interesante, porque uno a veces tiende a estigmatizar rápidamente a las iglesias evangélicas, y las iglesias evangélicas son muy heterogéneas, hay de todo, ¿no? Porque a veces se toma como caso modelo lo de Brasil, que en Brasil sí tiene una impronta muy de derecha, muy bueno, sabemos que fueron cabecera de playa para la llegada de Bolsonaro al poder, pero por ejemplo en Argentina no, se esperaba que asuman una conducta similar, y no, si bien por ejemplo últimamente en la última elección presidencial muchas iglesias jugaron para Milei, por ejemplo, otras no. Y hay muchísimos pastores evangélicos en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, que se declaran abiertamente peronistas y mantienen su tradición popular en el peronismo. Entonces, digamos, son temas que hay que abordar con cuidado, no estigmatizar rápidamente porque hay de todo en las iglesias evangélicas. El caso de Brasil es muy interesante también, el papado de Francisco, porque ahí recordemos, cuando sube Bolsonaro, a principios del año 19, ahí el PT estaba muy de capa caída en Brasil, con Lula preso. El PT estaba frente a su primera derrota electoral a nivel nacional en 20 años, una avanzada muy fuerte de la extrema derecha, un escenario, si bien no similar al que estamos viviendo ahora en Argentina, pero con algunas características parecidas. Recordemos el desastre del Amazonas, que eso no fue casual, o sea, recordemos que Bolsonaro llegó financiado en gran parte por la burguesía financiera y sojera brasileña, y él, una de las primeras medidas es desmontar los organismos de control que habían creado Lula y Dilma sobre el Amazonas para facilitar el avance sojero, y eso es lo que aceleró los incendios, digamos, la deforestación, la quema de pastizales. Y en ese momento, justo fue, digamos, de alguna manera una coincidencia, porque ya estaba organizado de antes, Francisco había organizado el sínodo panamazónico,
no solo con la iglesia brasileña, que es mayoritaria en el Amazonas, sino también con la iglesia de Perú, de Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia. Y ahí fue interesante ese momento en Brasil, porque con Bolsonaro avanzando con todo, el PT muy caído, ¿quién toma ahí la bandera de la resistencia contra Bolsonaro en esa primera etapa? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica brasileña tiene un perfil históricamente más popular, progresista que la Argentina. La Argentina ha tenido históricamente un perfil más conservador, que ha cambiado, por supuesto, en los últimos años, ya desde mediados de los 90, digamos, empezó a cambiar. Y la iglesia ahí plantó bandera, y apoyada por Francisco, que hizo este sínodo panamazónico, que el gran articulador de ese sínodo fue el obispo Claudio Humes, recordamos el arzobispo emérito de San Pablo, aquel que le dijo en el oído a Bergoglio cuando fue elegido: No te olvides de los pobres. No te olvides de los pobres, exactamente, franciscano, muy amigo de Lula, como bien vos dijiste al principio, el PT en Brasil tiene un triple origen, que es los obreros industriales, del sector del cual proviene Lula como obrero metalúrgico, la intelectualidad de las universidades y la Iglesia Católica, la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base. Y ni hablar el movimiento de trabajadores sin tierra, que fue directamente promovido por la Comisión de Tierras del Episcopado brasileño. Por eso han ido tanto a visitarlo a Francisco durante estos años. Una iglesia con un perfil muy popular. Y ahí se le empezó a complicar a Bolsonaro, el Papa que hacía declaraciones desde Roma denunciando los incendios, la política ultraliberal de Bolsonaro, las consecuencias sociales. Y bueno, recordemos que cuando Lula queda libre, la primera visita que hace fuera de Brasil es al Vaticano, y va a agradecerle expresamente a Francisco su apoyo, que lo apoyó de manera explícita cuando fue injustamente encarcelado. Y Francisco también, recordemos, antes, en el 16, había denunciado el golpe institucional que le hicieron a Dilma, mientras otros líderes del mundo se callaron la boca. En ese momento el presidente de Argentina directamente, que era Mauricio Macri, se mostró congraciado con el golpe institucional que le hicieron. Y Francisco lo denunció expresamente, y denunció el lawfare, toda esta persecución judicial que hay en América Latina contra los líderes populares, donde, que está bien, hay casos de corrupción en todos los gobiernos, pero solo se persigue a los líderes populares. ¿Cuándo vimos encarcelado a un dirigente de derecha, un presidente funcional del poder? Nunca. Estuvo preso Lula, estuvo preso Evo Morales, estuvo preso Correa, estuvo preso Chávez, la quieren meter presa Cristina. Es todo contra el sector. Y Francisco eso lo denunció. Sabemos que Francisco tenía un estilo muy diplomático para hablar, pero con un contenido muy radicalizado, que se puede leer en sus cartas encíclicas. Y el lawfare lo denunció en más de una oportunidad, digamos. Por eso también era un papa molesto para el poder. Por eso que lo metieron en la grieta, que creo que lamentablemente fue uno de los temas que incidió para que no viniera finalmente a Argentina, que es un sabor amargo que por ahí nos quedó. Yo creo que él, está bien, por ahí es diario del lunes, pero yo lo he hablado con mucha gente cercana a él, que te dicen por ahí, él tenía que haber venido ni bien empezó el pontificado, Claro. porque en ese momento no lo habían metido tanto en la grieta, y bueno, él medio al decir que no venía en años electorales, excluyó la mitad de los años, porque cada 2 años hay elecciones. Claro. Y por ahí lo que está bien, que es muy diario del lunes, porque ya pasó, Sí. pero como que el año era el 2014 para venir a Argentina. Pero bueno, se fue posponiendo por una serie de cuestiones, y después creo que esto de que lo metieron en la grieta, las operaciones que le hacían en los medios hegemónicos, todas estas cuestiones, me parece que incidieron en que él no venga, porque sabía que iba a encontrarse con una actitud muy hostil de parte de los medios, del poder hegemónico de la Argentina. Quizás tenía que haber venido. Sí. Me quiero quedar con todo este recorrido y esta parte en la que pones un Francisco que no es un Francisco relativista, ¿no? Sino es un Francisco con posiciones políticas claras, que incluso denunciaron el gas pimienta, o denunciaron a los Adolfitos, decía él, los Mesías sin historia. Bueno, y te quiero agradecer mucho este tiempo. La verdad que nos fuimos enganchando y se nos fue un poco la hora, pero agradecerte mucho que nos hayas dado este espacio, y invitarte para la próxima, bueno, por ahí agarrar ya con más encarado el pontificado de León XIV, mirar de vuelta. Pero nada, agradecerte mucho este espacio, Martín. Muchas gracias a vos, Diego, y te mando un gran abrazo. Dale, muchas gracias de verdad, un abrazo enorme.
Bueno, así pasaba por Barrio Adentro, por nuestra radio Con Aguante, Martín Burgos, autor del libro Francisco de América, y la verdad que tuvimos una charla que se nos quedó corta. Vamos a meter una tanda bien cortita y después de la tanda ya está José María Martini, profesor, docente, militante barrial de la zona de José León Suárez, de San Martín, y uno de los compañeros y amigos que más se ha dedicado a investigar, a pensar, a reflexionar en torno a la figura de Carlos Mujica. Así que después de esta tandita venimos con el cierre, con el bloque final, homenajeando a Carlos Mujica. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Solo se trata de aguantar lo que tu cuerpo aguante. De la cabeza nos encargamos nosotros. Aguante. El medio de la resistencia. Suscríbete a nuestro medio. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Barrio Adentro. La voz que nace en la calle y resiste en el aire. Decía Carlos Mujica que el que no tenía ideales era un cadáver viviente. Así, con esa contundencia hablaba Carlos sobre esto de comprometerse, de meterse en lo comunitario, de salir de uno mismo. Yo quiero invitarlo a José María Martini, que se sume a este Barrio Adentro. Y en primer lugar, José, pedirte que me hables de este Carlos Mujica, que sé que ha llegado a lugares importantes de tu vida, de tu proyecto como militante, de tu proyecto como docente, y que también ha sido motivo de trabajo, de investigación, de laburo, su figura, su historia. Así que te doy el micrófono, José. ¿Qué haces, Diego, querido? Bueno, espero ahí que se escuche bien. Carlos Mujica llega a mi vida porque tuve la oportunidad desde mi infancia de transitar en una escuela, que es la Escuela San Martín de Porres, que hoy me atrevo a decir que es un bastión de la resistencia acá en José León Suárez, en la zona norte, ¿no? Una escuela que nace en el marco del Concilio Vaticano II, de la teología de la liberación, de toda esa iglesia que se abría al pueblo. Entonces es una escuela que nace en ese marco, y desde que yo transité el nivel primario, el nivel secundario, Carlos, nosotros los 11 de mayo se llevaba adelante los campeonatos Mujica, ¿no? Que hoy se siguen llevando adelante ahí en el barrio Carlos Mujica. Bueno, se llevaban adelante en la escuela. Ahí había un maestro que yo no conocí, pero me llegó su historia, que se llamó Daniel Rollano, que había conocido a Mujica y que tenía su historia muy presente, y él jugaba al fútbol, era de Racing como Mujica, entonces era uno de los que incentivaba esos campeonatos. Entonces a mí a Mujica me llega a través de los campeonatos, de los torneos Mujica que se hacían en la escuela, que en algún momento vinieron algunos referentes de la selección campeona del mundo del 78, vinieron a jugar a la escuela. Entonces Mujica me llega desde la cotidianidad, me llega desde estos pequeños gestos escolares, desde la retórica de la escuela, de ese momento de esa escuela, y es ahí que yo lo encuentro, ¿no? Que se va haciendo parte de mi historia, y lo voy encontrando porque también me voy encontrando con otros curas que siguieron su testimonio, ¿no? Que fueron parte, que hicieron carne esa historia de un compromiso. Uno es Ay Adolfo, que es un cura amigo, conocido, que vivió en la 1114, barrio donde pasó sus días y fue párroco hasta el último de sus días, Richardelli, que es uno de los como de la banda de Mujica. Entonces Adolfo tenía ahí como
otra historia, otra mano, para convidarnos. A Carlos lo conozco así, lo conozco a través de la escuela, a través de la cotidianidad. Lo conozco a través de otro profe que tuve, que fue Jorge Ojea, ¿no? Y que Jorge, cada 11 de mayo, que Jorge, cada vez que podía, nos invitaba a pensar en el proceso de conversión de Mujica, ¿no? Para nosotros, para el mundo católico, el proceso de conversión es re interesante, y es muy interesante porque en el proceso de conversión, para aquellos que por ahí nos escuchen y demás, y no profesan la fe, digo, el proceso de conversión es cuando vos tenés un estilo de vida determinado y de repente decís, che, bueno, hay algo que no está bien y lo quiero cambiar y lo quiero transformar. Y ese proceso de conversión es amplio, ¿no? Ahí escuchaba al compañero que estuvo antes y hablaba de una mirada teológica. Digo, en esa mirada teológica me viene Silvio Rodríguez a la cabeza, que no es teólogo, que es el hombre nuevo, ¿no? Esta idea del hombre nuevo. Bueno, Jorge Ojea, siempre que hablaba de Mujica, decía, bueno, Mujica en su proceso de conversión es un hombre nuevo, porque deja de ser el Mujica, ya metiéndome en la vida de Carlos. Carlos nace en el seno de una familia tradicional, podríamos decir hasta de una familia aristocrática, y su proceso de conversión hace que deje las comodidades que daba, ¿no? Porque siendo cura podría haber sido secretario de obispo, secretario de arzobispo, podría haber apelado a soñar con ser papa, y su opción fue ir y fundar una capilla en la Villa 31, digo, y ahí está ese proceso de conversión, lo que nosotros decimos, cuando nace ese hombre nuevo, ¿no? En términos de Silvio, vos te das cuenta y decís, che, la verdad que mi vida tiene otro sentido, porque he encontrado, él nombraba mucho, ¿no? La vida de Cristo, digo, he encontrado a Jesucristo en esta cuestión de pensar una iglesia por y para los pobres, que era lo que decía el Concilio Vaticano, una iglesia abierta, una iglesia donde no esperara que la gente viniera, sino la fuera a buscar, ¿no? ¿Cómo cambia el paradigma? Y ahí hay un proceso de conversión en la historia de Carlos, pero también en la institución iglesia, y él es uno de los que la lleva adelante. Y eso me parece sí. Ahí es interesante por dónde lo fuiste planteando, este proceso de conversión de Carlos, de origen de Barrio Norte, de ese tipo también fachero, que tenía condiciones para jugar en la cancha que hubiera querido jugar, pero también cómo ese proceso de conversión lo lleva al peronismo, ¿no? Una inflexión también importante en su vida. Eso es muy interesante, ¿no? Porque ahí hay una anécdota que varios compañeros, conocidos, digo, nosotros hemos conocido a Capelli, que es uno de los que va a ser ametrallado con él cuando es el martirio de Mujica, cuando es asesinado, y todos dicen lo mismo, ¿no? Cuando él está estudiando en el seminario metropolitano, acá en Villa Devoto, ¿no? Cuando está empezando sus pasos como seminarista, una de las tareas que tenía era visitar los distintos conventillos, los distintos barrios de la ciudad, y él cuenta que él había formado parte de esas marchas del Corpus Christi, ¿no? Que era en las marchas del Corpus Christi era la iglesia institucionalmente oponiéndose al peronismo, marchando, disputándole, ¿no? No nos olvidemos que los aviones que bombardean la plaza, que hacen el famoso bombardeo a la plaza, decían Cristo vence, ¿no? Era esa iglesia, bueno, él está en ese proceso de ir a esas marchas del Corpus Christi, y lo que fuerza su proceso de conversión es esta situación en la que él se encuentra un día saliendo de uno de los conventillos diciendo, yo veía a mi familia, veía a ese círculo de Barrio Norte, todos festejando, y veía a los pobres, a los sectores populares tristes, dice, y caminando por uno de los pasillos, uno de los carteles que decía muerte a los cuervos, ¿no? En alusión a los curas que habían apoyado el golpe de Estado, que habían sido parte de los que gestaron ese golpe de Estado. Y ahí se hace el proceso de conversión, ¿no? Pienso rápidamente en Angelelli, en la capacidad de tener un oído en el pueblo y un oído en el evangelio, ¿no? En poder escuchar. Algunos directamente no pueden escucharlo. Él escuchó eso, vio esa realidad, vio que los sectores populares, ¿no? Esa iglesia que nos invita a pensar Jesús desde los orígenes, que es una iglesia para los que menos tienen, para los pobres, eran encarnadas por el peronismo. El peronismo era el vehículo que no daba voz, sino que abría espacio para los sectores populares. Y en los años 70, digo, él va a ser uno de los que va a ir a buscar a Perón, va a ser uno de los que va a ser funcionario. Re interesante toda la disputa que se da entre él y López Rega, ¿no? Cómo disputa él eso.
¿Y qué es lo que disputa, digamos, la forma de construcción, la forma de entender la política pública desde y para los pobres, ¿no? Desde una lógica del funcionario, del funcionarado, digamos, de la comodidad y los privilegios, sino de un funcionario que resuelva, ¿no? Pero volviendo a su opción, nosotros tenemos muchos escritos de Carlos, ahí invitación a la audiencia a ver este libro que se reedita de Cristianismo y Peronismo, ¿no? Donde él hace síntesis permanentemente de signos de su tiempo y cómo él entiende que para ese momento histórico el peronismo es el que mejor interpreta y encarna a los pobres, y que él dice algo así en uno de sus pasajes de ser cristiano y ser antiperonista es una contradicción histórica. Dice, si uno es cristiano no puede ser antiperonista. Uno puede no adherir al peronismo, pero no caer en el antiperonismo. Y eso es interesante. Y hay algo ahí, en estos tiempos de la posverdad, ¿no? Donde la tibieza y donde, bueno, todo empieza desde ahora, donde no hay raíces y demás, y donde no hay que jugársela mucho. Carlos era uno de los que se la jugaba, porque él podría haber se quedado en un lugar cómodo, decir, bueno, soy secretario del arzobispo, que es más, ese era el plan que tenía la iglesia para él, ¿no? Lo primero que le ofrecen es ser el secretario del arzobispo, quedarse, cuidar ahí en la... Y cómo se da ese proceso de conversión es más que interesante todavía, porque ese proceso lo va construyendo hasta él, ¿no? En sus homilías, ahí en el Santísimo Redentor, que empieza a pasar. Cuando él les dice, es bellísimo que ustedes estén acá, es re interesante que ustedes estén acá, pero si ustedes no se preocupan y no se ocupan en mirar a sus hermanos que sufren, en renunciar a sus privilegios para que aquellos que menos tienen vivan bien, para que aquellos que menos... Bueno, todo esto imagínate lo que fue para aquel momento, ¿no? Años 50, años 60, en Santísimo Redentor, donde la clase dominante que concurría allí empieza a mirar a Carlos con, che, pero pará, vos sos un... Y acá está el punto más interesante, che, vos sos uno de los nuestros, pará, ¿qué nos estás diciendo, no? Y ahí está el verdadero acto heroico, donde corre ese riesgo. Francisco corrió muchos riesgos también, y de eso se trata, correr riesgo, que es jugarse por lo que uno cree. Y Carlos se ha jugado, ¿no? Ahí en Peronismo y Cristianismo, que es este libro que se edita allá por el 2012, donde se juntan sus escritos, uno puede encontrar a través de las líneas cómo él encuentra sentido, ¿no? Y hasta define qué sentido tiene ser cura hoy, ¿no? Y uno empieza a leer los puntos y dice, ser cura hoy no tiene sentido si no se está junto a los que sufren. Ser cura hoy no tiene sentido si uno no toma un posicionamiento político. Porque él también, para pensarlo, no como no lo voy a decir como una verdad revelada, pero la iglesia durante mucho tiempo, la institución, instaló la idea de caridad, ¿no? De, bueno, pero si yo soy bueno, si yo doy, si yo ayudo, si yo voy al comedor y sirvo el mate cocido, pero yo en política no me meto. No, la política es mala palabra, ¿no? Pero pará, dice Carlos, eso es política. Política es un acto político, preocuparse por tu hermano, porque tenga para comer, ¿no? Un libro que vos en algún momento me prestaste, de Helder Cámara, ¿no? Decía esto de cuando yo estoy con los pobres y demás, me llaman santo. Cuando yo pregunto por qué los pobres no tienen para comer, me llaman comunista, ¿no? Bueno, es un poco eso también, es el verdadero acto heroico, si lo pensamos en actos heroicos de Carlos, es haber renunciado a esa comodidad, a esa zona de confort, por luchar por los que menos tienen, siendo que él no era parte de ese grupo de los que menos tienen, de los sectores populares, ¿no? Renunció a esa comodidad. Pienso, viste, que a veces se sobrevalora lo cognitivo, ¿no? Un territorio cifrable ¿no? De la manera de comprender el mundo, las cosas, ¿no? Vos recurrentemente utilizaste la palabra sentido. Y realmente en el tiempo que atravesamos hay masivamente una crisis del sentido, de aquello que hace que te despiertes, que decidas optar por hacer algo o no hacerlo. Creo que Carlos es un tipo atravesado por la pasión, ¿no? Por la pasión del pueblo, del peronismo, de Dios, de Jesús, ¿no? Y se llenó de sentido su vida y su muerte a partir de
ese apasionamiento, ¿no? Con el peronismo, con la gente y también con la comprensión de que no había contradicción entre eso y Dios. Pensaba también, José, en que en los momentos más complejos, recién Martín hacía un análisis que yo no lo tenía tan claro, pero él decía, hasta el 2013 la iglesia fue la más conservadora que hubo, quizás la iglesia católica más conservadora que hubo en los últimos tiempos, decía Martín, ¿no? Y eso masivamente llevó a una pérdida de fieles. Yo no tenía ese dato porque no lo registraba así, pero sí es cierto que los momentos más complejos, en donde fue difícil sentir a la iglesia un lugar de abrigo, de comprensión de lo que éramos, Mujica siempre fue ese territorio propio, ¿no? Quiero decir que Mujica llenó de sentido mucho de lo que somos y parece que hoy, de vuelta, en este momento donde las múltiples internas, incluso las internas dentro de nuestro propio foro interno, te hace preguntar por qué y hacia dónde, Mujica sigue siendo un territorio propio. Mujica sigue siendo un territorio propio porque frente a la crisis o los momentos duros, ¿no? Ahí Daniel Royano decía esto de los momentos duros, únanse y caminen juntos. Y en ese caminar juntos, el caminar implica avanzar, el caminar implica profundizar, ¿no? Y en ese profundizar, Carlos, hay algo muy interesante en la vida de Carlos, todo es interesante, pero es que es alguien que veía la muerte como una posibilidad por su posicionamiento, por profundizar ese posicionamiento. Frente a profundizar ese posicionamiento, él no optó por decir, bueno, no, me voy a cuidar, me voy a resguardar yo, entonces yo me tengo que cuidar porque me pueden llegar a matar. Digo, tuvo atentados en la casa de sus padres, en distintas situaciones. Ahora, esas situaciones lo llevaron a comprometerse, lo llevaron a no abandonar y a entender que había que profundizar. En estos tiempos que nosotros hoy vivimos, ¿no? Donde nosotros somos uno de los grandes discutidores de esta posverdad, de bueno, todo empezó conmigo, ¿no? Donde no vamos hacia atrás a ver las raíces y demás. Lo que decimos es que es necesario profundizar, es necesario primero poder ampliar, pero después poder profundizar y poder discutir y poder buscar cuáles son esas raíces. Y Carlos fue uno de los que fue a buscar esas raíces, porque las buscó en Jesús, pero también las buscó en Perón, pero también las buscó en la historia de nuestro pueblo, ¿no? Miremos esta lógica que él logra, que es no una iglesia que espera, sino una iglesia que busca, sino una iglesia que va, sino una iglesia que va en busca de aquel que va en busca del otro. ¿Qué es lo primero que él genera? Y este es un acto que nosotros, yo trabajo ahí en uno de los escritos, que tiene que esto lo charlamos juntos, que es cambió el paradigma. ¿Por qué cambió el paradigma? Porque esa iglesia que hasta el 13 es conservadora, imagínate cómo era en los años 60, ni se pensaba, ni se preguntaba ir a fundar una parroquia en un barrio popular, ni se lo preguntaba. Ir a la 31 y es darle entidad, y es acá, lo que pasa acá es sagrado, acá está lo sagrado, porque siempre está el debate, ¿no? Entre lo sagrado y lo profano, y que un tipo vaya y le diga, che, ustedes son sagrados, los pobres son sagrados porque son parte del reino de Dios. Eso, ese nivel de profundización y ese nivel de empoderamiento, ¿no? Porque lo que Carlos generaba, vos, cuando ves entrevistas, cuando charlas ahí, por ejemplo, con Fátima, cuando charlas ahí, yo de ver algunas cosas de tu viejo, ponele, o de todo el movimiento villero peronista, lo que uno encuentra es que Carlos tenía la gran virtud de hacernos mejores, ¿no? Y en ese hacernos mejores, de profundizar las opciones. Los años 70 son un momento histórico y bisagra de la profundización. ¿Qué significa profundizar? Muchas veces significa ponerse en riesgo y jugarse la vida. Hoy por ahí ese jugarse la vida es podemos decir que hasta un poco más simbólico, sí, pero el jugarse implica ese, ¿no? Una de las canciones que siempre tratamos cuando uno va a misa, no hay mayor amor que dar la vida, ¿no? Y ese dar la vida a veces es figurativo y a veces es poner el cuero, ¿no? Y Carlos fue uno de los que puso el cuero. Fue Carlos, fue Cristina, ¿no? En nuestra cercanía, Cristina Fernández de Kirchner es algo que le pasa, el jugarse la vida y el jugarse por los que menos tienen implica el amor del pueblo y el odio de la oligarquía. Y en eso Carlos tiene un posicionamiento súper claro. ¿Por qué? Porque, viste que yo creo que hay
y ahí diferencio a Carlos de otros, ¿no? Están los Corea del Centro, ¿no? Los que dicen lo que son repopulares, ¿no? Los falsos profetas, los llama Bergoglio. Esos falsos profetas que pareciera que se la juegan y nunca se la terminan de jugar, porque cuando hay que tomar una opción y una decisión política, se corren. ¿No? Vos decís, bueno, está bien, está bueno esto que vos decís, la solidaridad, está bueno lo de ser bueno, lo del hombre, ¿verdad? Bueno, y en términos políticos, ¿qué hacemos? En términos ideológicos, ¿qué hacemos? No, bueno, somos solidarios, ¿no? Bueno, ser solidario es una opción política, ¿no? Y me parece que hay que reconocerlo y hay que profundizar eso. Hay que profundizar y hay que retomar un concepto muy de Carlos que está a lo largo y a lo ancho de su vida, que es el proceso de conversión, y por otra parte la palabra política, la palabra teología, ¿no? Esos conceptos tan fuertes. José, se nos fue el programa, pero en todo el recorrido que fuimos haciendo, ser solidario es una opción política, es la mejor manera de cerrar el programa de hoy. Así que te quiero agradecer mucho este tiempo, este espacio, y también que seas un maestro para mí y para todos los que tuvimos la posibilidad de escucharte. Muchas gracias, Diego, y gracias a la audiencia. Perdonen ahí por la extensión. Te mando un abrazo enorme a todos. Gracias a vos, José, gracias a vos. Bueno, así se fue el Barrio Adentro del día de hoy. Vamos a quedarnos como una frase potente con esto que decía José María Martini: ser solidario es una opción política, la comunidad, la construcción colectiva de los territorios que hace esa opción de la solidaridad como una opción política es la que hoy ya va poniendo dos papas y universaliza el concepto de la solidaridad. Bueno, frente a los que hablan del fin de la historia, un nuevo fin de la historia, el fin de la ternura, el fin del humano, recuperar esto que decía José María, la solidaridad como opción política, pero también como un posicionamiento geopolítico estratégico en este momento del mundo. Gracias a todos y a todas por estar acá. Somos Barrio Adentro, una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Hasta el sábado que viene. Radio con aguante. Piezas de realidad.